Metamorfosis de la Iglesia. Este es un estudio sistemático del libro de los Hechos. Hoy estamos realizando el estudio número 8 dentro de lo que es la esencia de lo que es la vida de la Iglesia. El proceso de metamorfosis ya lo hemos explicado desde donde se produce el huevo hasta cuando llega a ser mariposa adulta. La Iglesia fue transformada desde el huevo hasta que llegó a ser mariposa adulta en este preciso momento en el que estamos estudiando. La misión del libro de los Hechos se basa en Hechos 1.8, cuando dice, pero me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en el mapa podemos ver exactamente dónde se encuentra Jerusalén. Vemos Judea abajo y vemos Samaria arriba. Es decir, lo extendido sería Jerusalén, Judea y Samaria. Ahora, el libro de los Hechos lo podemos dividir fácilmente en tres partes. Del 1 al 7, lo que es la iglesia en Jerusalén. Desde el 8 al 12 son 5 capítulos donde vemos que el Evangelio sale a Judea y sale a Samaria también. Y después del 13 al 28 es cuando vemos que el Evangelio sale al mundo conocido, donde podemos ver los viajes del apóstol Pablo, los 3 viajes misioneros y el viaje prisionero a Roma. Ahora, el Evangelio en Jerusalén. Había arrepentimiento, eso era normal, natural y era lo necesario para poder edificar la vida de las personas de ahí en más. Había investidura de poder, en el capítulo 2 vemos que desciende el Espíritu Santo y la iglesia es transformada completamente en su visión y en su misión también. Había multiplicación, la multiplicación se daba porque de repente había 120 personas, cuando se produce el hecho de Pentecostés se convierte en 3.000, después vemos 5.000 y grandes multitudes obedecían a la fe. Había abundancia, cada uno tenía lo que necesitaba para poder desarrollar su vida. Había también una vida común en cuanto a lo que era vivir en lo sobrenatural. Para ellos el milagro era cosa de la vida cotidiana. Había voz profética, ellos podían levantar la voz en contra de las autoridades judías y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Había reconocimiento de las marcas de Jesús, la gente les reconocía que ellos habían estado con Jesús, que ellos habían sido formados por Jesús, sentían el aroma de Jesús en sus vidas. Había adversidades internas y externas, eso era normal porque situaciones que se iban dando en el desarrollo de la iglesia y había problemas como el de Ananías y Zafira, el problema de la repartición de los alimentos cuando se nombran los diáconos. También las adversidades externas eran la presión del mundo judío sobre la vida de la iglesia. Ahí es cuando vemos que se produce algo muy importante, el Evangelio en Jerusalén. Y ahí es como cuando vemos que se produce una situación como de bisagra. ¿Por qué? Porque estamos en Jerusalén, se abre una puerta y esa puerta nos lleva a Judea y a Samaria. Entonces es cuando el Evangelio ya sale al mundo donde necesitaba ir. Es como un portón abierto hacia la calle que nos lleva al lugar donde tenemos que ir. Estábamos contentos adentro, estábamos bien adentro. A la iglesia le iba bien. La iglesia tenía un poder incalculable. La iglesia tenía calidad, tenía cantidad. El poder cualitativo y cuantitativo era incalculable. Y por lo tanto todas estas cosas nos llevan a poder estar en la zona de confort. Pero Dios no quería eso. Hay un dicho dentro del mundo futbolero que dice, equipo que gana no se cambia. Y eso es desde un partido sin mucha repercusión hasta lo que es un mundial de fútbol. Cuando van bien las cosas, nadie quiere cambiar. Cuando nosotros estamos trabajando y nos va bien lo que estamos haciendo, lo que menos queremos es cambiar. Pero hay un momento en el que nosotros tenemos que darnos cuenta que esas cosas van a tener un fin. Y Dios lo que quería era el mundo conocido, que el mundo conociera su mensaje y por lo tanto ellos tenían que obedecer lo que Dios les había dado, pero para esto se tenían que producir algunas cosas. Siempre lamentablemente para que haya cambios vertiginosos en la vida de la sociedad algo tiene que pasar y a veces pasa que hay muertes para que las cosas cambien dentro de lo que es la vida normal de una sociedad. Ahí vemos a Esteban, que fue uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Vemos un hombre que era irresistible, dice en el capítulo 6, versos 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Era un hombre de sabiduría, un hombre irresistible, tenía un espíritu superior a los demás, era o es considerado el primer mártir de la iglesia primitiva, era una persona llena del Espíritu Santo y dice, por ejemplo, el verso 15 del capítulo 6, la segunda parte, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel.
Esto es impresionante, simplemente es algo que nos cuesta poder comprender que esto haya tenido que pasar. Tenía gracia, tenía poder, había señales y prodigios que se producían a través de su vida y tenía un espíritu perdonador. Todo lo que es el capítulo 7 completo, los 60 versículos, es donde él se destina a dar un discurso que era marcado por el espíritu de sabiduría. Él les da una historia desde que Dios formó al pueblo de Israel hasta el momento preciso donde estaban, en el cual él da una cátedra en la que da detalles y detalles muy específicos de lo que Dios fue haciendo y obrando a través de la historia. Y termina diciéndoles: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y ya los judíos no podían aguantar más. Ya ellos habían visto que había cosas muy lindas, muy poderosas, pero ya cuando llegaron a ese punto, dijeron: acá ya no podemos seguir. Terminaron apedreándolo, terminaron matándolo. Dice el versículo 60 del capítulo 7, y puesto de rodillas clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Versículo 58 nos dice: y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el que se convierte después en el apóstol Pablo. Él vio la muerte del primer mártir de la historia del cristianismo. Dios quiere hacer cosas grandes con la iglesia. Dios nos ha puesto en un punto de la historia en el cual nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos ha mandado, y no con la visión y con los métodos que nosotros podemos llegar a entender. Dios no usa los métodos clásicos o los métodos universales. Dios quiere hacer cosas originales con nosotros, y Dios te puso a ti y a mí para cambiar la historia de la iglesia en este siglo en el cual estamos viviendo. Dios te bendiga mucho. No esperemos la muerte de otro Esteban para que Dios haga cosas diferentes. Haz lo que tienes que hacer desde tu lugar y yo desde el mío, y de esta forma llevaremos adelante el mensaje de Dios. Dios te bendiga mucho.